Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde en esta 12ª conferencia de este ciclo de charlas denominadas Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Este espacio es un espacio abierto de capacitación organizado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. La Escuela Taller es un centro de formación técnica orientada a capacitar a jóvenes de sectores vulnerables en oficios vinculados al patrimonio cultural, material e inmaterial. Los jóvenes reciben becas gratuitas para poder seguir sus estudios, para formarse en un proceso de capacitación y posteriormente tener una inserción laboral y un desarrollo humano y económico basado en nuestro patrimonio cultural. La Escuela Taller desarrolla además cursos cortos vinculados también al patrimonio material y ahora este espacio de capacitación de manera conjunta con la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico. La Escuela Taller es un proyecto que funciona de manera conjunta bajo la alianza interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. El día de hoy nos acompaña Carlos Díaz Miranda, él es especialista en turismo y nos va a hablar del turismo de naturaleza en Cajamarca y las oportunidades que tenemos hacia el Bicentenario. En primer lugar, permítame dar gracias a Dios nuevamente por estar otra vez reunidos en este espacio que le hemos denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Quiero nuevamente recalcar a ustedes el interés de nuestro alcalde, a quien me encargó que presente su saludo, el doctor Víctor Andrés Villarnarro, en estas conferencias que venimos realizando. Y definitivamente no podíamos dejar de tocar el tema del turismo, puesto que el rol dentro del desarrollo sostenible es una de las actividades más privilegiadas, si lógicamente se gestionan adecuadamente, para poder lograr un desarrollo en donde haya justicia, inclusión y respeto a la naturaleza. De tal forma de que esta tarde yo tengo el gusto de presentar a mi amigo, el especialista y empresario turístico Carlos Díaz Miranda. Carlos Díaz es una persona que ya hace muchos años está trabajando en el sector, pero el día de hoy lo hemos invitado para que nos hable del tema del turismo de naturaleza en Cajamarca y sus oportunidades frente al Bicentenario. Carlos, por tanto, actualmente es gerente de la agencia de viajes Green Tours Perú y director ejecutivo de la ONG Asociación Green Tours. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido y estamos atentos a tus palabras. Gracias Sandra, gracias Jaimito, gran amigo. Vamos a ver y vamos a hablar algunas cosas ahora sobre el tema de turismo de naturaleza. Turismo y naturaleza, oportunidades frente al Bicentenario. El turismo no puede ser ajeno como actividad justamente a lo que se pretende hacer ante una conmemoración tan importante como es los 200 años de nuestro país como república. Y yo creo que debería convertirse en uno de los ejes más importantes del desarrollo de nuestro país. Y Cajamarca no debería ser ajeno. Cajamarca es un destino turístico tradicional para el turismo principalmente nacional. No hemos logrado ser un destino para turismo receptivo porque no hemos querido, no porque no sea posible, pero ahí quiero empezar mostrando una foto de algún lugar que seguramente algunos reconocen, otros se les va a hacer un poco más difícil reconocer. Esa fotografía, esto desde un cerro, bueno, camino a Llanaorco, frente a Gavilán, pues ese es el inicio del valle del río Jequetepeque, la parte más alta, ¿no?, de San Juan, Chotén, San Juan. Pues hicimos un video hace como 15 días con mi socio,
para difundir un evento que se va a desarrollar el 17 y 18 global sobre observación de naturaleza el 17 y 18 de octubre a nivel mundial, y hicimos un video en este lugar para promover un poco la observación de aves y naturaleza en el norte del Perú. Y tuvimos en solo 3 días 25.000 reproducciones del video. Y los comentarios del paraje ese lugar es increíble realmente. Llega casi a 4.000 metros de altura y en zonas con vegetación además, ¿no? Pocos lugares en el mundo pueden jactarse de tener vegetación frondosa a tanta altitud. Ese lugar está a 15 minutos de la ciudad, ¿no? En donde uno puede ir y a desarrollar diversas actividades, desde caminatas, bicicleta, observación de naturaleza, pintar, hacer una diversidad de actividades, ir con la familia, hacer camping, hacer algunas actividades familiares, como digo, pero muy poco lo hacemos. Simplemente a veces ni siquiera lo tenemos en cuenta. Y es que mi pregunta va, primero, si vamos a hablar de turismo de naturaleza, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿tiene el destino Cajamarca potencial para desarrollar turismo de naturaleza y ecoturismo? Porque cuando hablamos de turismo de naturaleza y ecoturismo, en nuestros cerebros se presenta una imagen frondosa de la selva amazónica, ¿no? De loro y tucanes y comunidades nativas en la selva, y ríos muy grandes y pequepeques y jaguares y un montón de otros animales que uno puede ver en la selva amazónica, obviamente. Se nos hace difícil poder hablar de turismo de naturaleza o ecoturismo en otros destinos, como el caso de Cajamarca, porque no tenemos esa naturaleza tan frondosa. Pero de que tenemos naturaleza, claro que la tenemos. Es que Cumbemayo, por ejemplo, siempre ha sido visto por los turistas y por los visitantes como un sitio principalmente arqueológico, histórico, en donde hay un canal hecho por nuestros ancestros cajamarcas, y algunas bosques de rocas, ¿no? En este caso volcánicas, rocosos, que en millones de años, por erosión, por el viento y por el agua, han dado formas extrañas. Pero es que además, más allá de ser un espacio natural muy especial desde el punto de vista geológico, pues claramente también vemos ahí que hay una diversidad de especies de flora y seguramente de fauna, que cuando vamos a visitarla no las vemos o nos interesa muy poco, ¿no?, de lo que pueda vivir ahí. Y es que también hay gente viviendo en el entorno y también, digamos, respetando o mimetizando sus actividades con este espacio. Por lo tanto, todo eso que estamos hablando, pocos lo incorporan dentro de un de visita, dentro de un speech de visita. Y no es que no haya información, pues yo les aseguro que, por lo menos este tiempo de la pandemia, lo que sí me ha ayudado mucho es que he tenido tiempo para revisar muchas tesis de chicos de agronomía, de forestales, de biología, de un poco de todas las especialidades. Y hay cosas muy interesantes que están ahí encarpetadas, que se sustentaron ante 4 jurados y nunca se dieron a conocer. Y hay muchísima información valiosa que no la sabemos utilizar y que está ahí, ¿no? Y entonces, en la medida que uno empiece a leer y a informarse, pues se va a encontrar con información muy valiosa que te permite enriquecer las visitas de nuestros turistas o de las personas que quieran ir a estos lugares. Entonces, ¿tenemos potencialidad para el turismo de naturaleza y ecoturismo? Cajamarca lo tiene de sobra. Somos un destino, porque voy a hablar del destino Cajamarca, es decir, no voy a hablar de la región, voy a hablar de un espacio mucho más reducido que posiblemente enmarque 2 o 3 provincias, la provincia de Celendín, Cajamarca, San Marcos, San Pablo, que ese es el entorno por donde se mueve más o menos cuál será la dinámica turística en nuestro destino Cajamarca, cuyo centro de soporte, claro está, es la ciudad de Cajamarca, porque tiene aeropuerto, tiene terrapuerto, tiene carreteras asfaltadas, y es un poco el articulado de estas otras provincias. Cajamarca se encuentra en un lugar privilegiado desde el punto de vista geográfico. Somos un valle interandino de una altitud que no es para nada muy grande, 700, entre 2.650 a 2.800 metros de altura,
en donde el clima es muy bondadoso, en el sentido que solamente tenemos 2 estaciones marcadas, la de lluvia y la de sol, con algo de frío. Y además nos encontramos a casi nada, a 2 horas y media o 3 horas de las costas del Pacífico, y a unas 4 horas más o menos de los bosques de la selva tropicales de los Andes orientales. No son lugares muy agrestes los que tenemos, por lo tanto, pensar en ofrecer turismo y naturaleza para la familia cae perfecto. Nuestro promedio de temperatura anual es 17 a 18 grados. Es un clima seco, no somos un clima muy húmedo, es un clima súper saludable para desarrollar actividades. Pues bien, entonces, ¿qué tenemos en especial? Ahí estábamos hablando un poco. Primero, la gran diversidad biológica. Esta Cajamarca se encuentra en un espacio bastante especial, como les digo, en donde se han generado microclimas y se han generado diversos ecosistemas especiales, lo que conlleva una gran biodiversidad biológica. Tenemos muchas especies endémicas, ya sea de plantas, de reptiles y de aves, por ejemplo, ¿no?, que se encuentran en nuestra región. Por el fácil acceso a nuestros espacios naturales, es muy fácil de desarrollar turismo y naturaleza en Cajamarca, cuando las regiones cuyas distancias a los lugares o accesos a la diversidad son más difíciles. En Cajamarca es muy fácil de acceder a estos espacios. Tenemos endemismos, como digo, de flora y fauna. Tenemos especies únicas y hasta raras. Pero ¿a quién le interesa, no? ¿A quién le interesa? Pues les aseguro que le interesa muchísima gente que lee, estudia, colecciona, se apasiona por la naturaleza. Hace 20 años o 25 años, los niños se expresaban mucho por el calentamiento global, por la desaparición de los ecosistemas, por los incendios forestales, por la depredación, por el crecimiento descontrolado de las urbes. Hoy día uno le habla a un niño de 5 o 6 años, y yo reconozco que en ese sentido el sistema educativo nacional ha dado grandes pasos. Hoy día ves en niños de 6 años preocupados justamente por el futuro, no solamente de su ciudad o de su entorno inmediato, preocupados por el futuro del planeta. Pues entonces, nosotros como región o sur de la región, tenemos cosas muy valiosas que no estamos valorando porque no las conocemos y que estamos destruyendo de manera muy acelerada. Y que esta posibilidad de hacer turismo especializado en la naturaleza, que está a portas, podría simplemente ser desperdiciada, como muchas oportunidades han sido desperdiciadas en Cajamarca en la historia de estos años. Pumbemayo es un lugar maravilloso. Tenemos lagunas altoandinas, valles interandinos. No sé si ustedes han tenido, muchos seguramente han tenido la posibilidad de ir a una zona que se llama las Lagunas del Alto Perú, ¿no? Un lugar realmente único. Del punto de vista paisajístico y para desarrollar actividades de naturaleza, aventura, caminatas, hiking, trekking, es excepcional, pero no lo estamos aprovechando. Y así podríamos hablar de algunos otros que vamos a ver después y vamos a ir hablando específicamente de cada uno. Pero no tenemos nada que envidiarle a otros lugares sobre la espectacularidad de nuestros paisajes. Y lo que les decía, nuestra ubicación geográfica privilegiada en todo sentido. Si lo vemos desde el punto de vista comercial, nuestros accesos son muy fáciles. No estamos lejos de las grandes ciudades emisoras. Nuestra ubicación, como les digo, de ser prácticamente ecuatoriales, tropicales, prácticamente ecuatoriales, a 6 grados de la línea ecuatorial, con una altitud no muy alta, que nuestras montañas más altas llegan a 4.200 metros de altitud, nos permite generar espacios y ecosistemas muy ricos, muy, digamos, bosques tanto de altura como bosques secos en las partes bajas del Marañón, en los bosques secos del Pacífico, acá muy cerca nomás, uno va de San Juan hacia abajo y ya los bosques secos estacionales del Pacífico se empiezan a presentar. Por lo tanto, eso a su vez conlleva a tener una flora y una fauna muy especial. ¿Qué actividades se pueden desarrollar en estos lugares que hemos visto? Pues nos encontramos, y hoy mucho más que antes, la pandemia ha despertado ciertas actividades que no conocíamos en los cajamarquinos, y creo que por necesidad empezamos a desarrollar actividades en los últimos meses
para enfrentar el estrés, todos los problemas que nos está trayendo esta pandemia, ¿no? La depresión, el estrés, la ansiedad. Y entonces pues la gente empieza a salir. Y hay un boom de las bicicletas, ¿no? Los famosos grupos de bicicleteros de montaña que han empezado a proliferar por todos lados y han empezado a encontrar y a descubrir ese Cajamarca que no conocíamos, ¿no? Y si no es lo tuyo la bicicleta, pues definitivamente nuestros caminos ancestrales, caminos de herradura y el gran camino inca que atraviesa esta parte de la región, se convierten en lugares maravillosos para hacer caminatas, trekking, senderismo, lo que digamos, dependiendo de la intensidad y de la actividad que quieras hacer, pues hay categorías en este tipo de actividad, ¿no? Desde los que hacen trekking con campamento y llevan todo y son mucho más especialistas y pueden caminar no menos de 3-4 días, a los que hacemos senderismo, es decir, salimos una mañana a caminar y por la tarde ya estamos de nuevo en nuestra casita, adoloridos pero felices. Si nos comparamos con nuestros competidores más cercanos en el norte del Perú, pues claro, Chachapoyas tiene con qué competir, pero Chachapoyas tiene un problema que siempre lo hemos hablado, es la accesibilidad. Lo está tratando de superar con grandes inversiones, pero aún es difícil llegar. Nosotros estamos cerca a las grandes ciudades emisoras, cuando pase esto seguramente la gente volverá, pero además tenemos una ciudad que no es pequeña y unas ciudades satélites como Chota, Bambamarca, Cajabamba, Seledín, que tampoco son pequeñas y que pueden ir alimentando durante estos meses siguientes a estos espacios para desarrollar actividades al aire libre. Y es que eso es justamente el buen cimiento que necesita el turismo sostenible. Nada se desarrolla si no hay cimientos. No hay arqueología si no hay investigación. Por lo tanto, hay que construir los cimientos. Y no va a haber turismo arqueológico si es que no creamos sensibilidad en nuestra población para amar justamente lo que hemos descubierto y hemos puesto en valor y lo hemos interpretado y lo hemos puesto para que la gente, digamos, tenga identidad, autoestima y se identifique con su espacio y como sociedad. Y sobre eso construyes el turismo cultural, arqueológico, de naturaleza, aventura. Entonces, si no somos un destino de caminantes, pues nadie va a venir a caminar. Porque cuando a la primera que pase un caminante, seguramente el poblador cercano al camino no va a entender de qué va lo que está haciendo y lo va a correr, le va a soltar los perros, le va a tirar las piedras. Pero si se convierte en algo rutinario por parte de los propios cajamarquinos, por lo tanto, las oportunidades de desarrollo de la industria de las caminatas y la bicicleta, poniendo 2 ejemplos, se va a dar, se puede dar. Pues bien, y ahí les tengo una fotografía de un espacio natural muy cercano a Cajamarca, que seguramente todos los que están viendo y son cajamarquinos se identifican. Ese lugar se llama la Laguna de San Nicolás. Es la laguna de la región, es la más grande de la región. Y claro, aquí se puede hacer caminatas, se puede hacer biking, se puede hacer campamentos, se puede navegar, porque la comunidad está organizada para ofrecer visitas en bote, se puede pescar con la autorización obviamente de la Asociación de Pesca y con toda una coordinación, se puede pernoctar porque hoy día también hay centros de alojamiento, se puede ir a comer, pero lo que necesitamos en este lugar, que es un lugar maravilloso, es justamente seguir gestionándolo adecuadamente, porque son lugares frágiles. La primera vez que yo fui a este lugar fue en el año 2001, 2002, y encontramos especies de aves que hoy día lamentablemente ya no las podemos ver en esta laguna. Las vemos en otras lagunas más alejadas, como Quilloacocha, por ejemplo, que está un poco más lejos, ¿no? Pero muchas desaparecieron, porque justamente, lamentablemente, la actividad humana afecta. Y cuando no hay control, o no sabemos, porque no es que seamos malos, es que no sabemos lo que hay, y al no saber lo que hay, aprovechamos al máximo lo que podemos. Desde nuestras autoridades hasta el poblador común. No es culpa ni del de arriba ni del de abajo, es culpa de todos. Ahora, por ser un lugar tan maravilloso y espectacular y tan cercano y de fácil acceso, claramente está que se ha empezado a desarrollar como un
destino turístico, un atractivo turístico para Cajamarca. Pues yo creo que si no seguimos haciendo las cosas bien en este lugar, porque se han hecho cosas buenas y también se está empezando a generar cierto desorden, es que vamos a perder la verdadera riqueza de este espacio, que es su riqueza natural, y no les cuento la riqueza arqueológica, que creo que ya Sol Siré en algún momento les ha contado lo maravilloso que es este lugar. Aquí hemos encontrado, bueno, en el caso nuestro hemos registrado más de 65 o 68 especies de aves, algunas endémicas. Hay una que es el colespina gigante, que solamente lo veíamos en una zona en San Marcos, muy difícil de ver. En esas laderas hemos encontrado una especie que está en situación de vulnerabilidad, que se llama colespina grande, que es muy rara de ver y que muchas personas vienen a buscarla en este lugar. Pero lamentablemente muy cerquita al lugar donde se encuentra y anida probablemente, hay restaurantes con grandes parlantes que todos los domingos o sábados muy tempranito prenden y hacen la fiesta, porque de eso viven. No es culpa de ellos, no saben la riqueza y el valor de lo que hay. Por lo tanto, se requiere entender que no solamente podríamos vivir de los comensales, sino de otro tipo de actividades como caminatas y biking, y otras aún más especializadas que pueden generar mayores ingresos para ellos, conservando esto como es la observación de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Mi gran temor y mi gran miedo es que este espacio en unos años se convierta en un lugar donde ya no hay peces, donde ya no hay aves, en donde ya hay mucha basura por todos lados, en donde ya se tuburizó de tal forma que la gente va a empezar a cobrar centavos para que puedan visitar este lugar, cuando hoy día pueden cobrar más y en un futuro podrían cobrar más. La idea de la sostenibilidad es que si antes cobrábamos 20, ahora cobremos 30 y pasado cobremos 40. Y eso no significa que esos 40 van a ir a enriquecer a una persona, van a ir a conservar el espacio y a enriquecer a una cadena más grande, pero el fin supremo debe ser la conservación del espacio que nos da de comer a todos, y que la gente la tiene que saber, la tiene que conocer, y las autoridades están llamadas para hacer entender que estos espacios son muy frágiles y que no los podemos depredar tan fácilmente en nombre del turismo también, o de otras actividades como la agricultura. Este lugar seguramente también algunos lo pueden identificar: el famoso cañón del río Chonta, el cañón de Sangal, Luchupucro Bajo. Este lugar es un lugar muy, muy interesante, de los más interesantes que puede haber seguramente en el entorno del Valle de Cajamarca. Es el origen, es el lugar por donde se inicia el Valle de Cajamarca. Este lugar todos sabemos que es un lugar en donde la gente puede ir a hacer nuevamente caminatas, puede ir a hacer biking, puede ir en su carro, puede disfrutar del paisaje, bañarse en el río. Y va a estar en un lugar abierto y en un espacio natural muy, muy bonito. Como todos saben, este es el hábitat, uno de los pocos lugares en donde se ha podido registrar en los últimos años el colibrí cometa ventilis. Casi no existen registros en otros lugares que no sean este lugar. Y eso que los observadores de aves se mueven por todos lados, y una de las cosas que nos hemos puesto muchos como objetivo es ojalá encontremos otro espacio en donde la podemos ver. Y es que, ¿por qué es importante? Porque es una especie que solamente vive en las zonas más cercanas al río. Es decir, si uno se sube a la montaña, pues ya no la va a poder ver. Vive en la parte de las orillas, en esta parte, digamos, más cercana al río, y se alimenta de algunas especies muy especiales, que solamente las puedes encontrar, especies de flora muy especiales, que las encuentras muy cercanas al río. Y cuando uno ya va hacia Otusco, ya no la ve. O sea, uno ya viene al Valle de Cajamarca y esta especie ya no la puedes ver. Es decir, se circunscribe a un espacio muy reducido, obviamente con muchísima presión antrópica, con mucho trabajo de agricultura, de minas de piedra caliza, quema ilegal, que es la última que tuvimos, que destruyó casi 100 hectáreas del espacio. Por lo tanto, es un lugar muy frágil, que más allá de ir a bañarnos y de ir a apreciar y hacer biking y correr y caminar, pues podríamos empezar a mirarlo con otros ojos, no solamente para los turistas que vienen de fuera, sino para nosotros mismos. Aquí hay otro lugar que seguramente ustedes dirán, bueno, pues una montaña, bosques y plantas y ya está. Pero cuando uno empieza a mirarlo mejor, a recorrerlo, a investigarlo y a enfocarse en las cosas, se empieza a encontrar con cosas maravillosas, ¿no? Y este lugar que les muestro justamente es un espacio que se llama El Rejo, en la zona de Cumulca, entre La Encañada y Celendín.
en la zona alta de los bosques nubosos, esta parte alta, bosques de neblina, en donde uno se puede encontrar con cosas realmente maravillosas, increíbles. Una de estas, por ejemplo, es una ave que posiblemente dentro de pocos meses ya sea reconocida oficialmente como una ave endémica del Perú y se va a llamar cajamarca ampita. Es probablemente de las aves más difíciles de ver. Si ustedes saben que las aves son difíciles de ver ya de por sí, son muy escurridizas, vuelan por todos lados, se hace difícil, hay que tener equipos, ahí yo estoy con un telescopio para poder ver las aves. Esta ave que les cuento nunca sale al abierto, nunca lo vas a ver caminando por ahí, siempre está escondida en el matorral y caminando por debajo, es decir, es de las más difíciles de ver. Claro está, de las más buscadas por los observadores de aves y de naturaleza. Este lugar son bosques de alisos que han sido depredados muchísimo y cambiados por bosques de pinos a esas alturas. Este lugar está más o menos a 3.600 metros de altitud. Eso es ese tipo de vegetación nativa que ha ido desapareciendo y con la desaparición de la vegetación nativa desaparece la fauna nativa también. Por lo tanto, cuando hablamos de deforestación con pino, eucalipto, a mí se me paran los pelos de punta, porque digo, esos no son los hábitats originales de nuestros espacios. Hay que recuperar los espacios, y más aún los frágiles. No digo que no hay que sembrar, porque la gente necesita generar desarrollo forestal, pero hay lugares tan frágiles como estos que al no entenderlos, pues decimos, no, mira, esta parte pelada le metemos pino, eso va a crecer y me va a dar plata. Y estamos matando otras posibilidades de desarrollo por falta de conocimiento, por falta de investigación, por falta de proactividad, de innovación. Este otro lugar es otro lugar muy cercano. Lo que estoy mostrando son lugares muy cercanos a Cajamarca, es decir, cosas que todos deberíamos conocer. El río que ven ahí es el río Cajamarquino. Y lo que tienen ahí es un bosque seco estacional, ¿no? El río Cajamarquino. Y ahí pues vamos a encontrar desde carpinteros, vamos a encontrar colaespinas, vamos a encontrar fringilos, una diversidad de especies de aves y también algunos mamíferos que están en estas zonas, venados ahí en esta zona. Y esta es una zona que muchos seguramente la conocen, identificaron, se llama Collambay. Collambay es una antigua hacienda del Valle Cajamarquino, el más cercano ya a donde termina o se une el río Cajamarquino con el río Crisnejas en la parte baja de San Marcos. Lo que me apena es que este lugar está siendo talado indiscriminadamente porque son propiedades privadas para hacer carbón. Ese carbón que comemos bien rico, nuestro pollo a la brasa, sale de estos bosques. Y pues ya es un poquito más lejos, pero no deja de ser el más impresionante de los que tenemos, de los paisajes y de los lugares que tenemos entre Cajamarca y Amazonas. El cañón del río Marañón. El Marañón, pues, es uno de los ríos más importantes del Perú y a su vez, pues, genera un impacto en los ecosistemas por donde discurre y por ende, por la misma configuración geográfica, miren ese río, ese cañón, se ha formado 20 millones de años, y uno en la punta del cerro del frente puede llegar casi a 4.000 metros de altura, y en el río está más o menos a entre 700 y 800 metros. Es decir, la diferencia de altitud es tan pronunciada que a su vez, claro está, genera también distintos ecosistemas entre ese espacio de la profundidad hasta la parte alta, y eso genera muchísima biodiversidad. Uno puede estar en bosques muy, muy secos de cactáceas en la parte de abajo, en donde se produce mango, naranja y todos los frutos, digamos, tropicales, y al cabo de hora y media está uno en la cima y muriéndose de frío en el Ichu y el Pajonal. Este lugar, para la gente que hace camioneta, que quiere ir a hacer un poco el off-road y quiere experimentar la cordillera de los Andes en todo su esplendor, este es el lugar. Y si tu interés es la naturaleza, son las aves, las plantas, son los reptiles, son los mamíferos, entonces, pues, pero se requiere paciencia, muchísima paciencia. Cuando uno va por esto, uno no puede ir a la volada, uno tiene que ir parando y apreciando los cambios altitudinales y cómo se va modificando los ecosistemas a medida que uno va subiendo. Claro está, uno voltea allá del otro lado
hacia Amazonas y se empieza a encontrar con bosques totalmente distintos, mucho más húmedos, y empieza la selva amazónica, ¿no? Entonces, lo único que yo les pido es, si vamos a estos lugares, seamos responsables con nuestros actos, nada más. Si llevamos la comida, pues, o desecho, lo recogemos. No llevemos basura, no vayamos en grupos muy grandes. Son ya, digamos, principios y valores éticos propios que la pandemia nos está tratando de meter con cincel en la cabeza. ¿Sí? Antes lo decíamos y a nadie le hacíamos caso. Hoy día lo hacemos porque nos podemos morir, entonces lo vamos a hacer. Si alguien no quiere que vayas, pues no vayas. No hay que forzar las cosas, ¿no? Porque te van a correr por miedo, por temor que puedas robar. Pues esta gente siempre ha vivido tranquila en estos espacios que les acabo de mostrar, ¿no? Y de la nada la gente va a empezar a llegar y eso genera un temor natural. Por lo tanto, es más difícil la gestión ahí. Y eso pocas veces lo hemos hecho. La necesidad de protegerte y de proteger al prójimo y de respetar los espacios de los demás, creo que se va a hacer cada vez mucho más fuerte y necesario. Y ahí es donde vamos a ver que el nuevo turismo, porque creo que va a haber una nueva forma de hacer turismo. Estoy convencidísimo que esa industria que conocimos hace 6 meses, me da mucha pena decirlo porque hay muchos puestos de trabajo perdidos y hay muchas inversiones que están quebrando y hay muchas empresas, pero esa reinvención que hablábamos del sector turismo, hoy día, después de 8 meses, nos damos cuenta que es una realidad. Es decir, o hacemos las cosas de otra manera, o empezamos a desarrollar productos más amigables con el consumidor y los nuevos perfiles del consumidor, y además más amigables con los espacios en los que visitamos, vamos a desaparecer. Y aparecerán, ¿saben qué? Desapareceremos nosotros, los operadores antiguos, con nuestra forma de hacer las cosas, y aparecerán los nuevos, con nuevas formas de hacer las cosas. Porque el turismo tiene una dinámica económica. Pero pretender seguir haciendo lo que hacíamos hace 6 meses, pues yo creo que ya no va a ser posible. ¿Podemos enriquecer o dar valor agregado a estas actividades convencionales? Claro que sí. Claro que sí. Esa es la clave para diferenciar y diversificar la oferta turística del resto de nuestros competidores del mercado. Todos tienen lagunas, todos tienen senderos, todos tienen montañas, todos tienen pajaritos, todos tienen todo lo que les he mostrado antes. Pero si nosotros empezamos a trabajar con nichos, con especialización, con investigación, empezamos a identificar los intereses de los nuevos mercados, ¿sí? Empezamos a desarrollar actividades que se desenvuelvan de manera responsable, sostenible, que contribuyan con la visita a la conservación de los recursos naturales, que con otro tiempo vamos a empezar a cambiar. Vamos a empezar a encontrar un mercado que nunca habíamos visto y que está ahí y que va a venir, pero no para ver un paisaje, no para ver una laguna, es para mirar más adentro de esos paisajes, más adentro de esas lagunas, más adentro de esas montañas. Pero si ni tú ni yo lo conocemos, ¿cómo lo podemos vender y cómo lo podemos proteger? Estas actividades que van a ir creciendo y mucho más de estos nuevos mercados, pues ahí les pongo un par de ejemplos, ¿no? La observación y la fotografía de flora y fauna nativa, ojo, flora y fauna nativa en su hábitat natural, y al mismo tiempo entender cómo funcionan los ecosistemas, van a ser las tendencias del mercado en un futuro. Los espacios prístinos, los espacios naturales, lo original, va a ser cada vez más buscado y va a costar más. Y ahí tenemos posibilidades todavía. Ahí tienen 2 fotos, uno de observadores de aves y otra de fotógrafos de aves. Hay una corriente grande de hacer fotografía, de todo tipo. Pues dentro de todos estos fotógrafos y esta gama, hay los especialistas, los que ya miraron más allá del paisaje y empezaron a ver los detalles de la naturaleza. Y los detalles son los insectos, las flores, los hongos, las plantas, las aves, y las retratan.
y se pueden pasar horas retratando. Y si hay una que es muy rara de ver y que nadie le ha tomado la foto, yo quiero ser el primero y voy a gastar mucho dinero y tiempo para ir a tomarle la foto, porque esa es mi colección digital. Ahí ven un grupo de fotógrafos, ¿no?, que viajan a hacer fotografía y naturaleza, a países tan diversos como el nuestro, que pueden gastar entre $6.000 y $7.000 por un viaje libre de sus pasajes aéreos. Pueden llegar a gastar hasta $10.000 por un viaje para hacer fotografía de naturaleza. Entonces, se estima que existen más o menos 150 millones de fotógrafos de este tipo en China nada más, solo en China. Por lo tanto, es un mercado. Más aún cuando miramos lo que tenemos y si sabemos dónde están las aves y cuáles son, y si son bonitas, porque les gusta tomar fotos de aves bonitas, van a venir y nos van a ir. Pero hay que estar preparados, hay que saber cómo funciona, dónde son los lugares para tomar fotografía, están conservados o no, cuáles son las horas, qué tipo de equipos, a qué horas es mejor ir, cuáles son las locaciones más fáciles para que un fotógrafo se sienta cómodo. Es toda una especialización. Hay que saber de fotografía también, de naturaleza, yo como operador especializado. Y el otro lado del tema de observación es lo mismo, dónde están las aves, cuándo las puedo ver, cuándo no las puedo ver, cuándo están anidando, cuándo se están apareando, cuándo migran, cuándo regresan, ¿no? Y entonces todo eso hay que conocer, y eso es información, investigación, especialización, capacitación. Y si hacemos eso, pues tenemos un mercado brutalmente grande en el mundo dispuesto a venir a países tan mega diversos como el Perú. Y Cajamarca, así no lo crean, es uno de los lugares más diversos, si es que ya lo vemos como región, es decir, desde San Ignacio hasta Cajabamba. Cajamarca es una de las regiones más diversas del Perú y probablemente del planeta. Y entonces algunas de las estrellas que nosotros usamos para promocionar, y esta es la gaviota andina, la única gaviota de las montañas. Y está en la laguna San Nicolás, ¿no? Un hermoso ejemplar de gaviota andina que muchos quieren fotografiar porque no es común, no es fácil. Gaviotas hay muchas, ¿no? Se va a la playa en Pucusana y están millones. No es la misma, es otra especie y esta es rara de ver y pues está entre Colombia, Ecuador, Perú. Este es un zambullidor plateado. Pues estaba en la laguna de San Nicolás, estaba. Hoy día es mucho más difícil de encontrarla. Una especie hermosa de fotografiar, hermosa. Se zambulle a pescar. Este es el carpintero peruano. Tenemos nuestro pájaro carpintero. Aquí nomás cerquita en Jesús ya lo puedes ver. El colibrí cometa ventrigris o de vientre gris, ave endémica del Perú, categorizado en extinción, en peligro de extinción. Con una población muy reducida cada vez más, uno de los colibríes más grandes que se pueden ver en el Perú, en realidad, es bastante grande, ¿no? Es hermoso de ver, cuando uno lo ve con los binoculares, pues puede ver los detalles de su cola dorada, y cuando voltea la cabeza, pues esa garganta púrpura, que ahí se ve negra, pero es púrpura, es un espectáculo realmente, y más allá de ser un colibrí raro y hermoso, es algo que creo que nos tiene que poner a todos en alerta de que cuando especies están en peligro de extinción es porque seguramente nosotros como seres humanos estamos destruyendo su hábitat y hay que conservarlo. Y hay proyectos específicos en los cuales nosotros participamos para su recuperación, la recuperación y conservación de su hábitat. Este hermoso y elegante pajarito se llama, es un fringilo inca, no es un buff-bridle Inca finch en inglés, un fringilo de bigote, muy elegante, muy bonito, fácil de ver también, muy cerca de Cajamarca. Este es otro más raro todavía, mucho más raro, que también está en situación de vulnerabilidad, que lo encontramos por San Marcos, por el río Cajamarquino y por Celendín. Este es mucho más grande, este hace su casa con las espinas de las acacias o de los hualangos y los cuelga como nidos largos colgados, y los reutiliza muchas veces. Es una ave muy bonita, miren el ojo azul que tiene, es un ave que lamentablemente también está en situación de vulnerabilidad, rarísima de ver y muy buscada por los observadores de aves. Esta tangara, que seguramente algunos la han visto, es una tangara de montaña, muy colorida, muy bonita, que se puede ver en la Encañada, entre la Encañada, en la parte alta de Comulca, en estos bosques que les decía, pues
estas especies, no es una ave pequeña, es una ave que puede medir hasta 15 centímetros. Este es un cacique montano, una ave aún más rara de ver, muy bonita también de fotografiar. Lamentablemente también cada vez más su hábitat está siendo depredado y es mucho más difícil de ver. Esta para mí es de las más bonitas que hay en Cajamarca y me encantaría que alguien levante la mano, si no es obviamente los que ven aves, que la haya podido ver alguna vez. Es una eufonia de rabadilla dorada. Y este para mí es uno de los colibríes más bonitos que hay en Cajamarca, ¿no? No es endémico, ni raro, ni está en vías de extinción, pero cuando uno lo ve se sorprende, ¿no? Es Green-Headed Hillstar o Hillstar de cabeza verde. Y este para mí, que es para muchos puede ser muy común, es probable que muchos en Cajamarca no lo hayan visto nunca, ¿no? La urraca verde o la urraca inca. La podemos ver desde Colombia hasta el sur del Perú, pero acá nomás cerquita, si bajamos un poco por el río Cajamarquino y nos vamos a San Marcos, vamos a poder ver, esta ave no es pequeña, esta ave puede llegar a medir hasta 24 o 25 centímetros. ¿Qué debemos hacer, ¿no?, para convertirnos en un destino turístico de naturaleza? Primero, conciencia y educación ambiental, lo que hablamos, hay que hacer los cimientos. Nadie ama lo que no conoce. Lo mismo que en la arqueología, lo mismo que en la cultura, aquí es igualito. Lo que les he mostrado es simplemente ni el 1% de lo que hay. Por lo tanto, si no trabajamos en educación ambiental, si no trabajamos con las escuelas, con los niños, con las universidades, con los padres de familia, a través de los medios de comunicación, y empezamos a concientizar a la gente, así como salen en su bicicleta a caminar, empiecen a mirar más allá, pues se van a encontrar con cosas maravillosas. Pero hay que trabajar también en programas estructurados para esto. Hay que proteger y recuperar los ecosistemas frágiles, es crucial para la conservación de estas especies, porque estas viven en bosques naturales, ¿no? Ya no viven en los bosques de pinos y eucaliptos, no. Estos viven en espacios prístinos, originales, naturales, ¿no? Que talamos para sacar leña porque no sirven para nada. Si no es pino y eucalipto, córtalo porque no sirve para nada, dicen. Y entonces ayer cuando veía la cantidad de quemas y bosques quemados que está habiendo en la región y en los entornos de Cajamarca y en donde nadie hace mucho, da mucha pena, ¿no? Porque más allá del árbol que se está quemando, lo que a mí más me da pena es todos los animales y las especies que están huyendo y los nidos que se están quemando y todos los animalitos que tienen que huir a otros espacios porque sus hogares están siendo quemados. Entonces hay que ser más conscientes. Y claro, si hablamos de turismo, porque esos son los cimientos, si no hay naturaleza, no hay turismo. Pues necesitamos investigación. Y yo creo que hay investigación y hay que hacer más. Y ahí la Universidad Nacional hace cosas muy buenas. Ahí tenemos un gran aliado que es el Gabinete de Recursos Naturales de la UNC, con Manuel Roncal, gran amante también de las aves. Y tenemos otras personas, Carlos Soto Camacho y otros más que están trabajando en estos temas. Y la universidad en sí que está haciendo muchas cosas. Hay temas de capacitación que hay que hacer. Ya como empresarios, estoy hablando que hay que investigar como empresarios, hay que capacitarnos como empresarios, hay que especializarnos y pasa por estructurar empresas que tengan departamentos de diseño de productos turísticos, de oferta turística especializada. No es vender por vender, es que hay que estructurar, hay que conocer, investigar, diseñar, poner, montar el producto, testear el producto, investigar los mercados, adaptar los productos a las tendencias, a los costos, a las necesidades. Y recién sacamos el producto de una manera innovadora, porque nos tenemos que diferenciar de los demás. Y eso es inversión, y eso es reinvención. Entonces, si hablamos de reinventarnos, pues hay que hacer todo esto para reinventarnos. Y acá quiero mostrarles un poco de la asociación Green Tours, ¿no? Porque nosotros siempre nos preocupaba un poco, oye, pero ¿con quién lo hacemos? ¿Y quién lo hace? Y dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros mismos? ¿No? Se puede hacer. Y con el apoyo de las personas locales, de cooperación internacional, de muchos organismos interesados en la conservación, pues ya hace 2 años venimos desarrollando acciones de conservación y educación ambiental por nuestra cuenta como empresa y como ONG, que es nuestro brazo, digamos, de responsabilidad social y ambiental de la compañía, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos sembrando, semilla de desarrollo. Y ahí vemos, por ejemplo, la primera foto de la izquierda, pues con una profesora y un niño estudiante,
de una de las escuelas que trabajamos en reforestación. El centro es la escuela de Luchupucro Bajo, en donde es la escuelita más cercana a donde está el colibrí cometa Ventigris. Ahí hemos trabajado varias actividades con EcoAN y Neotropical Bird Club, que es una asociación británica que nos auspicia para hacer campañas de fotografía, pintura, dibujo de las aves locales con los niños, dinámicas con los niños. Los hemos llevado a ver el colibrí, con chicos más jóvenes, escolares, con autoridades. Si ven abajo, tuvimos una visita, ahí ven algunas personas seguramente conocidas que nos acompañaron y fuimos todos a desarrollar actividades de reforestación, capacitación de los niños. Y esas son algunas fotos de las cosas que hemos hecho en los últimos años. Hemos hecho muchas más y seguimos haciendo. Yo los invito a empezar a mirar su entorno natural con mayor curiosidad y realmente se van a sorprender de lo que empezarán a ver. Y si lo empiezan a querer, además, se puede convertir en una pasión y después en un medio de vida. La filosofía de la empresa no es hacer turismo para ganar plata, es hacer turismo primero, para poder vivir, segundo, para poder ayudar a los demás, y el más importante es utilizar el turismo para la conservación de la naturaleza. Eso es, espero que les haya gustado, y ahí quería poner una foto final de nuestro último grupo antes del COVID, porque ya después del COVID no pudimos recibir. Pues ahí vemos un grupo de canadienses con Wilson, que está ahí justamente acompañando, y uno de nuestros chicos que también trabaja, nos apoya en la parte de logística, Julio, que además es mi yerno, con un grupo feliz después de haber visto más de 500 especies en 12 días de viaje en todo el norte, y terminábamos en Cajamarca felices. Entonces, eso es lo que nos gusta, darle felicidad a la gente y a través de eso generar recursos que nos ayuden a la conservación. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Carlos. Realmente me entusiasma mucho escucharte, porque veo la pasión que le pones y el gusto a este trabajo, que creo que has encontrado la actividad precisa para lo que tú tienes esa pasión. Fíjate, en las últimas reuniones de la Cumbre Mundial, y especialmente en el año 1987, ¿no? Ahí es donde la primera vez que se estableció el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Y fue justamente en la Comisión Burtram, cuando dice que el desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de poder satisfacer las propias. Y es ahí donde prácticamente comienza ya la cuestión de la conciencia, al ver los grandes problemas que está teniendo la humanidad frente a la depredación de los bosques, frente a poco cuidado. En la mañana yo estaba viendo un reportaje es increíble, una persona que hace un vuelo por todo lo que es el Caribe, y en todo el trayecto del Caribe, desde Guatemala hasta Belice, oye, miles de kilómetros con plástico en cantidad, que es algo desesperante. Y él habla y dice, ya no podemos seguir haciendo plástico, porque el plástico es malo. Ya no vamos a estar con medidas básicas que hablamos de reciclaje. El reciclaje es mínimo. Tenemos que comenzar a tener otras cosas. Quiero también aprovechar de esta conferencia tuya para decir de que justamente se puso el quinde a este lugar, a este mall en Cajamarca, y algunas personas no saben por qué es el quinde, ¿no? Y justamente el quinde se le puso en ese momento porque Cajamarca era uno de los sitios endémicos donde estaba el cometa Ventigris, que tanto lo hemos visto y que nos sirve como un símbolo para lo que queremos en Cajamarca. Cajamarca tiene unas ventajas en el turismo de naturaleza. Tú en este momento has hablado de lo que es el aviturismo, mayormente la conservación de aves, pero el turismo de naturaleza es mucho más grande, como tú mismo también lo has dicho. Hay, mira, aguas termales,
Incluso, acuérdate, en Yomagual es agua termal que tiene litio, ¿no? Una de las muy raras que tiene litio y que, como tú sabes, sirven para tratar a los nervios. Mira, de acuerdo a lo que es el mapa del doctor Holdrich, ¿no? Dice que Cajamarca está en el bosque seco montano bajo. Y el doctor Casanova Lenti, que tú recordarás, tiene una clínica en Huachipa, una clínica naturista. Él dice que en Cajamarca y especialmente en Serendín es el clima más apropiado que existe para el desarrollo de la especie humana. Eso definitivamente nos da a entender que nosotros tenemos algo que todavía no lo estamos valorando y que, como tú mismo dices, ahora, después de la pandemia, vamos a tener que reinventarnos. Y ahí es donde prácticamente vamos a tener que convencer a decir a los nuevos alumnos que están saliendo de la universidad y que quieren hacer emprendedurismo, que tienen que pensar en hacer turismo de naturaleza, pero turismo responsable, turismo amigable, en donde podamos aprovechar esos grandes recursos que nos da la naturaleza para lo que es el desarrollo sostenible, dentro del punto de vista de lo que es el equilibrio, donde tengamos lo suficiente para comer, para tener la economía, conservar la naturaleza, pero teniendo en sí, cosa muy importante, la identidad cultural, que significa estar identificado con tu medio y que debes conservarlo, como dice el concepto de desarrollo sostenible, porque tú lo aproveches y lo dejes a las generaciones futuras que puedan usarlo también. Bueno, una interesantísima charla y reflexiva sobre todo, Carlitos, ¿no? Toda esta riqueza que Cajamarca tiene y, como bien dices, el no conocerla hace que también se la vulnere, ¿no? El turismo es un potencial definitivamente económico, pero también mal llevado puede conllevar a riesgos irreversibles, sobre todo en estos temas tan delicados, no solamente de la arqueología, pero sí también en temas de la naturaleza. Habíamos estado hablando lo del ordenamiento territorial. Cajamarca es una ciudad que ha tenido un crecimiento explosivo durante las últimas décadas, y el proceso de conurbación con los sectores de Yacanora, de Namora, de Jesús, ¿no? Por estos distritos mucho más cercanos, son un riesgo latente, esta conurbación, si no hay un adecuado ordenamiento del territorio para poder planificar el uso, pero también para poder generar estrategias de protección. El sector de Cumbemayo, que lo mostraste como un lugar arqueológico, pero con todo este potencial de fauna y de flora, lamentablemente está siendo lotizado, ¿no? Todos los alrededores del paisaje. Y bueno, es un proceso que está surgiendo no solamente con Cumbemayo, sino con muchos otros sectores, y bueno, con unas lotizaciones completamente atomizadas, que lo que van a hacer es perder todas estas especies endémicas y la posibilidad de un desarrollo sostenible. Es muy importante entonces, como reflexión también, tomar este tipo de investigaciones que hay para la emisión de ordenanzas, tanto regionales, provinciales, distritales, porque es necesario generar la protección de estos espacios. El trabajo, yo creo, articulado, multidisciplinario, nos comentabas que la universidad tiene muchas investigaciones vinculadas a estas especies endémicas, que tal vez sería importante generar mesas de trabajo con actores como CERFOR, que desarrollan la reforestación, ¿no? Porque si bien la reforestación tiene un objetivo también económico de rentabilidad para ciertos sectores o poblaciones, pero también debería tener este otro objetivo, ¿no? Este otro objetivo, como tú hablas, de poder reforestar especies que son propias del lugar y poder restituir o fortalecer estos espacios naturales para las especies endémicas. Entonces, de repente es posible también. Yo creo que este tema que hablas del turismo es una plataforma que da una apertura a un eje multidisciplinario que puede abordar desde las labores de reforestación con niños, con jóvenes, con universitarios,
hasta poder generar espacios de protección desde los sectores gubernamentales. Te comento que nosotros como Escuela Taller en algún momento hemos estado participando con proyectos del Ministerio de Agricultura de reforestación, pero tiene razón, la mayoría de reforestación que hacen pues son pino nada más y eucalipto, y el eucalipto es una especie pues muy dañina porque también chupa el agua, empobrece la tierra y no es una especie propia del Perú, ¿no? Es una especie importada que vino con el proceso de la colonización. Entonces, hay tareas muy, muy grandes que, si bien el iceberg podría ser el turismo, pero como bien dices, hay toda una plataforma de base que al final de cuentas va a regresar a la misma calidad de vida que nosotros tenemos, ¿no? El proceso de educación en niños también es muy importante. Lamentablemente, el sembrar cemento se ha vuelto parte de estos falsos conceptos de modernidad, que hacen que también muchas especies que podrían estar incluso en ciudades hayan tenido que emigrar porque cada vez hay menos árboles, cada vez hay más cemento. Entonces, muchos retos que ojalá realmente en el marco de este bicentenario, como empezaste la charla, todos esos retos que se plantearon cuando el Perú nació, bueno, sean retos a posterior a este bicentenario, porque definitivamente si es que hay muchos potenciales, también hay mucho potencial de riesgo, también hay mucho potencial de pérdida, también hay mucho potencial de seguir contando esto solamente con fotografías y ir perdiendo y degradando el valor que Cajamarca tiene. Ahora tenemos dos preguntas que nos habían acá mandado por el público. Las voy a leer conjuntamente, Carlitos, para que puedas dar respuesta. La primera es, ¿usted cree que los jóvenes que ahora son influencers puedan ayudar a promocionar estos lugares desconocidos? Y la siguiente es, pero a la vez, si usted le diera un aumento del turismo a estos lugares, ¿cree usted que por mucho turismo se podría destruirlos? Esas son las dos preguntas, como que una afirmativa y la otra que va en contradictoria de Raúl Álvarez. Está bien, gracias Raúl. Bueno, a ver, el turismo es una actividad humana, de por sí es una actividad que aprovecha los recursos naturales de una u otra manera. En este caso, una persona hace turismo, va a un lugar con el fin, en principio, de tener una experiencia, de conocer, de interactuar, ya sea con un espacio cultural o natural, ¿no? Y aprender. Y hoy día sabemos que es un aprendizaje recíproco, ¿no? Es decir, tanto las personas que lo reciben a uno o los espacios que uno visita, pues retroalimenta de ida y vuelta. Ahora, los lugares que se visiten, deben tener ciertos parámetros y ciertas reglas de visita. Como decía, hay un tema de ética, es decir, lo que viene de casa, hay un tema de tu formación desde casa y de tu colegio para cuando vas a un lugar y cómo te tienes que comportar, ¿no? Y también de cuáles son esos parámetros de restricciones o parámetros que te puede poner el gestor, quien administra, o el propietario del lugar a donde vas, que también puede ir limitando o gestionando el lugar de tal manera que no haya una sobreexplotación de ese espacio. Ahora, la mayoría de los lugares que tenemos en el Perú, la mayoría digo, salvo aquellos que están bien gestionados, reglamentados y gestionados ya sea tanto por públicos y privados, algunos son modelos exitosos, pero la gran mayoría no cumplen claramente con la función de la conservación. Es decir, el visitante cree tener derecho sobre el espacio y sobre la naturaleza, hace mucho lo que le da la gana, ¿no? Y después empieza a deteriorar y a degradar. Entonces, eso viene de casa. Ese es un proceso de que tenemos que ir cambiando, es un proceso muy largo para que los chicos, los niños y los jóvenes entiendan la importancia de ir a un lugar, pero respetar ese espacio.
Pero nuevamente, para respetarlo, no es porque yo hoy día te digo, como un influencer tienes que respetarlo. Es un proceso más largo. Es un proceso de entender desde niños el valor de fondo de la naturaleza, de los ecosistemas, el valor que tiene el equilibrio del planeta. ¿Y cuál es el rol del ser humano en el planeta? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Y cuál debería ser nuestro rol a futuro? Es un tema muy profundo. Entonces, eso viene de casa. Cajamarca todavía, por ser una de las regiones más pobres, es contradictorio. Por ser una de las regiones más pobres del Perú, probablemente seamos a su vez, una de las más conscientes. Así mucha gente no lo crea, somos una de las más conscientes respecto al medio ambiente. ¿Sí? Todavía tenemos valores y principios. Nos pueden tildar de locos, algunos los tildan de rojos. Nunca hay que ir a los extremos. Hay necesidad de desarrollarse como sociedad, pero encontremos equilibrio en las cosas, y esa es la gran lucha que tenemos permanente. Y eso va desde el momento que los niños, las personas, los jóvenes, los niños entiendan el valor de las cosas y además qué cosas pueden generar un valor inmediato y otro a largo plazo, y cómo se puede conservar y cómo se puede, digamos, organizar mucho mejor el aprovechamiento de nuestros recursos, es que nos va a ir mejor. Por lo tanto, los lugares a donde vamos, la propia gente de las comunidades, si es consciente del valor de lo que tiene, te va a poner los límites. Si no es consciente, pues entonces va a pasar lo que está pasando en San Nicolás, que nos empezamos a llenar de restaurantes por todos lados y de gente por todos lados, con el único fin de generar recursos económicos para vivir y no para conservar. Y ahí entra la autoridad, que tiene que ser consciente y decir, momentito, esto lo vamos a ordenar de esta forma, y se empiezan a poner los parámetros de gestión. Si no lo hace la autoridad y no lo hace el poblador, el visitante, que probablemente tenga la misma idiosincrasia, haga lo mismo. Y es que el turismo principalmente es destructor y depredador. Lo dice un tour operador de turismo. El turismo, en términos generales y convencionales, es depredador y destructor. Es nuestra naturaleza. Lo que yo he querido darles a entender en esta charla es que si seguimos haciendo lo mismo, lo vamos a seguir destruyendo y todos esos parajes maravillosos van a desaparecer. Pero si aprendemos un poquito de lo que nos está pasando hoy, a todo nivel de autoridades, comunidad y nosotros como consumidores y viajeros, y si aprendemos un poquito y somos conscientes de que todo lo que hemos estado haciendo, gran parte de las cosas que hemos estado haciendo las estamos haciendo mal, por eso nos está pasando mucho lo que nos está pasando, entonces tenemos que dar ese viraje, ese gran cambio. ¿Sí? ¿Es doloroso? Sí, lo estamos sufriendo, Jaime. Nunca, yo estoy seguro, tú eres mayor que yo, nunca hubieras pensado en todos los años que has vivido que algo así podía pasar, que íbamos a estar encerrados un año en nuestras casas sobre algo que no tenemos control. Esto es lo primero de muchas otras cosas probablemente que vayan a venir en un futuro. Por lo tanto, no digo que tenemos una bola mágica y sepamos, o quizás lo que pretendemos hacer con los cambios hoy vayan a solucionar los problemas del futuro. No somos magos ni videntes. Pero lo que sí es claro es que hay cosas que están mal hoy, que las estamos haciendo mal y las hemos venido haciendo mal desde los años 60 más o menos, en donde empezó la gran revolución de la agricultura, la industria, la minería, ¡guau! Y la riqueza, y la riqueza, y la riqueza. ¡Genial! Hoy día el planeta nos ha dado una patada en la cara y nos dice, o cambias, o esta riqueza no te va a durar, esta felicidad no te va a durar mucho. Nunca hemos estado en una situación así, jamás en la historia hemos estado en una situación tan complicada
¿Por qué? Porque pueden decir que en el 18 hubo una pandemia y 100 años antes hubo una pandemia, pero la globalización nunca fue como la de hoy. Los niveles de comunicación que tenemos hoy, los niveles de relacionamiento entre nosotros, nunca en la historia de la humanidad fue como hoy. Entonces, algo está mal, algo está fallando y nos está reventando en la cara. Por lo tanto, nuevamente les digo, mañana volveremos a viajar y vamos a querer viajar bajo nuestras mismas formas de viaje, porque así somos. Yo tengo esperanza que este golpe tan duro que nos está dando la naturaleza y el planeta genere un cambio de chip muy profundo en los niños y en los jóvenes del futuro para que no hagan los mismos errores que nosotros y aprendan a hacer las cosas totalmente distintos. Si no, la historia se va a repetir. Y ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Mira, yo no quería dejar de decir de que finalmente toda actividad, si es que es gestionada adecuadamente, puede ser una actividad favorable y positiva. El turismo es una de las actividades que cuando es bien gestionada, es una actividad muy, muy cercana a la perfección. Porque ahí tenemos que pensar que tenemos que partir de la identidad cultural. Si tú tienes identidad cultural, no vas a depredar tu casa, no vas a depredar tu medio ambiente. Tienes que cuidarlo porque de ahí viene. Mucha gente cree que cuando se habla de desarrollo sostenible, los ejes solamente se tienen que tratar de manera independiente. El eje económico número 1, el eje número 2, el medio ambiente de repente porque ha habido presión, y el último, el eje cultural e identidad. Y es al revés. Yo creo que cuando uno dice, primero tienes que tú quererte para querer a los demás, y de ahí parte la idea de lo que significa la identidad cultural como base del desarrollo sostenible. Y mira, hay una anécdota que quiero contarla. Mucha gente habla de Chetilla como un lugar que está en extrema pobreza. Y un día, caminando por Chetilla, conversando con un campesino, me dijo, ¿no? ¿Ustedes creen que nosotros somos los más atrasados del Perú? Porque no tenemos construcciones de cemento ni construimos en los valles. Ellos me dijo, ustedes están construyendo cemento, ¿mañana van a comer cemento? Nosotros seguimos cultivando nuestras tierras y conservándolas porque siempre vamos a tener que comer. Entonces, mira tú el mensaje de una persona que ni siquiera tenía mayor formación, pero que realmente está consciente y está plenamente identificado con su cultura y con lo que significa ese desarrollo sostenible, que él vive, se aprovecha de lo que tiene, pero cuida lo que tiene que ser las generaciones futuras. Yo te agradezco nuevamente, Carlos, por este momento de reflexión que nos lleva a pensar qué es lo que tenemos que hacer vía al Bicentenario y al futuro para lograr ese desarrollo sostenible que tanto nosotros anhelamos. Carlitos, tenemos una última pregunta que igual te la quiero hacer para que el público no piense que no transmitimos todas las preguntas. ¿Qué debería hacer Cajamarca luego del COVID para poder reimpulsar el turismo sin necesariamente pensar que las empresas extractivas siempre manifiestan que son las únicas que nos dan el desarrollo? Iba un poco orientado a lo que tú nos estabas comentando, creo yo. Sí, a ver, el turismo es una actividad, probablemente la actividad más golpeada por la pandemia del COVID-19. Los estudios dicen que seremos posiblemente la última actividad en recuperarse, la última actividad económica en recuperarse. Y es que es claro, la gente no va a viajar en la medida de que no sienta seguridad para viajar. Y ahí la pregunta es, ¿el destino Cajamarca post-COVID será un destino seguro para los viajeros? Y eso pasa no solamente porque los atractivos que visito, pasa desde que me subo a un avión o a un bus o a mi carro y llego a Cajamarca, a un terrapuerto, a un aeropuerto, a un hotel, tomo un taxi, un mototaxi, camino por la ciudad. Si los atractivos que voy a visitar cuentan con los protocolos de bioseguridad para que yo pueda visitar sin correr riesgos.
son varios factores y los operadores turísticos y los guías están preparados para manejar grupos ante una situación como esta. Porque el COVID no se va a acabar ahora en 2 meses o 3 meses. Este es un problema, lamentablemente, que va a tomar muchos meses más. Nosotros como empresa proyectamos que los turistas nuestros, al menos del segmento que nosotros operamos, posiblemente empiecen a regresar en julio del próximo año, posiblemente, si es que las tendencias de que las vacunas pueden empezar a progresar a nivel mundial y que las curvas sigan disminuyendo, la gente se va a sentir más segura de viajar. Pero es probable que los que intenten viajar o quieran viajar en los próximos meses porque no sabemos si va a haber una segunda ola, no sabemos qué va a pasar, es una incógnita realmente, ¿no? No pensábamos que en octubre íbamos a estar en la situación que estamos ahora, pensábamos que ya todo iba a estar muy bien, pero eso nadie tiene una respuesta técnica científica a lo que podría pasar en un futuro. Por lo tanto, regresando a lo primero que te he dicho, ya siendo el turismo la actividad última en reactivarse por obvias razones, pues en la medida que las condiciones post-COVID no mejoren, pues nuestro sector no va a mejorar. Entonces, esta es una oportunidad para acondicionar mejor nuestros atractivos, para ponerlos en valor, para generar mejores condiciones de visita, no solamente para el visitante, sino para el mismo sitio y las personas que trabajan en los sitios y no estén en riesgo de recibir personas infectadas y que a su vez puedan infectarse ellos mismos, ¿no? Entonces, es importante trabajar en ese sentido. Tenemos todavía meses por delante para seguir trabajando. La gente no va a regresar mañana. Eso es utópico. Va a ser muy difícil que los turistas empiecen a llegar. Y pretender llegar a flujos turísticos antes del COVID pasará al menos un año para poder tener flujos que se equiparen a lo que teníamos antes del COVID. Por lo tanto, se nos vienen tiempos muy difíciles, muy duros. Es probable que muchas empresas, muchas personas que trabajaban en el sector turismo dejaron ya de trabajar hace algunos meses en esto, se han tenido que dirigir a otras actividades económicas para poder vivir. Otros están tratando de cuidar lo que por muchos años desarrollaron como empresas, como hoteles o restaurantes, caso nuestro como agencia de viaje especializada, y ver de qué forma a través de las herramientas que genera el Estado podamos acceder a beneficios que nos permitan aún seguir manteniendo y informando a nuestra cartera de clientes que pronto volveremos, no sabemos cuándo, ¿no? Pero lo importante es que si volvemos en algún momento, tenemos que regresar de una manera distinta. Y para eso invoco a ustedes que están ahora también como autoridades, Jaime, la DIRCETUR y los gremios privados. Necesitamos trabajar en conjunto en un plan de reinserción en el mercado post-COVID. Digo, no esperar a que ya no haya ningún caso, porque si no vamos a quebrar. Es cómo en los próximos meses que empiezan a aparecer algunos posibles turistas, ya empezamos a reactivar los sitios con los protocolos de bioseguridad, capacitando a nuestros guías, nuestros transportistas, nuestros hoteleros, nuestros restaurantes, para empezar poco a poco y gradualmente a poder recibir turistas. Pero esto todavía no termina. Esto todavía tiene una historia muy larga para el turismo, la peor de su historia, la peor que hemos pasado, y espero que simplemente hayan algunos sobrevivientes al final y reinventemos esta actividad, ¿no? La verdad es irónico, pero al mismo tiempo es doloroso, es terrible, es algo que nunca pensé vivir y duele mucho, ¿no? Así es, Carlitos. Bueno, hemos llegado al final de la charla, muy interesante. Carlitos, te agradecemos mucho esta participación, una charla muy nutritiva, yo creo que bastante reflexiva, como te dije, nos va a ayudar a encontrar, yo creo que desde diferentes perspectivas, formas de poder apoyar a este tema del turismo en naturaleza que es tan frágil. Yo me despido. Nuevamente agradecerte y no será la primera vez que nos acompañas, como bien dijo don Jaime, el tema de termalismo es un tema que lo manejas muy bien y es un reto también al Bicentenario, un tema muy fuerte de Cajamarca, que ojalá en algún momento puedas compartirlo con nosotros.
Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra, gracias, Jaimito, gracias a todos. Es un placer y Gracias. estoy ahí a su disposición.